Desde el Estado de México, todos somos Hunters. Buenos días mis Hunters, hoy tenemos una cacería épica, va a ser algo muy nostálgico. Es un viaje largo, así que necesito que me acompañen. Son las 5 de la mañana y vamos muy lejos, así que espero sea épico, tanto para mí como para ustedes. ¡Vámonos! Estamos en la birria Los Carlos. Tenemos que hacer una parada técnica porque no llegábamos ya con esta hambre. Nos levantamos desde las 5 de la mañana y pues la persona a la que vamos a ver ahorita nos dijo pásense antes a la birria. Sí está algo llena, hay mucha gente haciendo fila y ya probamos el consomecito y está al 100. Yo venía directo a las carnitas, pero me dijeron que la birria es muy famosa en la mañana, entonces pues vamos a aprovechar ya que estamos aquí en La Piedad, Michoacán, para comer ambas cosas, birria en la mañana, vamos a la cacería y después nos vamos a las carnitas. Esto se ve medio extraño, son los famosos machos. Yo tenía la idea que los machitos pues era el pitirrín, pero no, dicen que son como los intestinos. Y a mí todo lo que son interiores del animal me encantan, entonces vamos a probar los machos a ver qué onda. Tienen un sabor potente, más peculiar. Está rico. Nos acaban de mandar esto de cortesía, dicen que lo probemos, que es la paleta. Cada vez está más suave la carne, vean nada más, se derrite en la boca. Yo no puedo aguantar más. Aquí tengo la batalla interminable de no saber si me gustó más la salsa roja o la salsa verde. Esta es como de chile morita tatemada y este es mitad cocido con cilantro y cebolla cruda. Las dos están buenísimas. Y por si estas dos no te satisface, también tienen mole con un tortillón de estos. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Estamos viendo que al consomé le echa salsa roja, salsa verde y mole. Carnita. Yo sigo cantando y sigo gozando. Hasta para llevar me dieron, qué bárbaro. Todo está riquísimo. Yo que mi consentido fue el consomé. Se te antoja, este es crudo, ¿no? Buena recomendación, la neta. Y ahora sí, listo para esta cacería hardcore. ¡Vámonos! Ya llegamos, estoy muy emocionado. Antes de que toquemos, pues quería comentarles que lo que están por ver, digo, para ustedes tal vez no va a ser algo súper impactante. Para mí sí, porque tiene mucho valor sentimental, porque es literal con algo que jugaba yo de chico. Pero la pieza, o sea, no es de que, ay, tenía un He-Man y consigo otro y era un He-Man, no, sino este es con la que yo jugaba de chico. Fue toda una labor de rastreo, fue un viaje largo y quiero que lo disfruten conmigo poco a poco. Vamos a tocar. ¿Qué onda, mi Ale? ¿Cómo andas? Ya vengo grabando, ¿eh? Está bien, sí. Oigan, pues él es Alejandro, él tiene esta pieza que tanto espero ver, que tanto espero recuperar de ese recuerdo de niño, así que ¿podemos pasar? Sí. Pásense ustedes primero. Buenas, ¿de qué son estas máquinas? ¿Para hacer tela? Hola, ¿cómo están? Buenas.
Mucho gusto. Ahorita armé nomás un pedacito, un circuito chiquito. Ah, ok. What would you do if I sang all the truth? Would you stand up and walk out? ¡Oh, qué recuerdos! Hace poco hablé con ustedes de eso y en el en vivo estuve sacando mi caja de los famosos Tamiya y me di a la tarea de encontrar dónde se había ido la pista que yo jugaba cuando estaba niño y acabó acá en La Piedad, Michoacán. Y lo chido, pues es que están dispuestos a venderla, entonces venimos por ella. ¿Cuánto tiene que no corren? Como 5 años, ¿sabes? 5 años. Como 5 añitos. Sí, sí. No, pues yo tengo como 20 y tantos que no corro. Como estaban sucios, llenos de, pues, de mugre, de polvo, se llenan mucho de polvo. Donde tú compraste la pista era una tienda que hacían las carreras, ¿no? Sí, de hecho, mi mamá le rentaba el local, es el local de aquí al lado. ¿No pegó? Sí pegó, pero lo que pasa es que les afectó mucho que tardaban muchísimo en traer las partes porque venían desde Japón. Este es un pedacito únicamente, es una pista muy grande con la que se corría. Creo que está en todas esas cajas de acá, ¿no? Venimos a ver las piezas, vamos a armar las cajas para poder transportarla. Y la verdad para mí es un flashback. Oye, ¿tiene algún brinco la pista? Sí, tiene el brinco, nomás ahorita se lo quitamos. ¡Qué recuerdos, caray! Los autos 4WD, como se les conoce entre los fanáticos, existen desde los 80s. Yo corrí por varios años y es un hobby que requiere mente y espíritu. En Japón aún se corren estas bellezas con la misma emoción que en su debut. Ah, este es el brinco. Sí, ese es el brinco. Pues este es como quien dice el paso mortal, ¿no? Sí. Todo lo que tienes que hacer y diseñar tu carro es para que aguante Sí, ese el brinco. saltar y Sí. caer en el mismo No, ese lugar. está muy difícil. Es lo Oye, más ¿qué difícil. motor trae? El Mazda. No, hombre, pues ya les tocó chasis modernón y toda la cosa. Sí, este es el MS. Ajá, Y el vean MA. aquí, acá tenían ya el tallercito. Este es el nuevo. Este es el que El vino de doble piñón, el motor. Este es como el más nuevo de este. O sea, te avienta la torsión en ambas ruedas, ¿no? Ajá. Este también es algo viejito, es un TZ. Esos son los de mi época. Sí. Vamos a contarles un poco la historia de cómo caminó esta pista hasta acá, hasta Michoacán. Yo la jugaba en San Jerónimo, en la glorieta de San Jerónimo en los 90s. Pues hace ya varios años, digamos que alguien se la compró a esa señora, la dueña de la tienda, y se la trajeron para acá. Aquí al ladito en La Piedad abrieron una tienda de modelismo y de tamillas de 4WD. Él corría ahí. Poco después de que truena la tienda, pues negocias la pista con ellos. Sí, la negocio y me enojé porque vendieron una parte a un vecino. Pero después ese vecino me la vendió porque sabía pues que me gustaba mucho y ya me quedé pues con todo. Esta caja para mí es un recuerdo épico porque todavía le marco y le digo, oye, ¿la tienes completa? ¿Está el loop todo? Y me dice, sí, de hecho la tengo toda hasta el loop, ¿no? La vuelta. Y le digo, ¿y todavía sigue estando quebrado? Me dice, no, que yo sepa. Viene, lo abre y me dice, es verdad, o sea, yo me acordaba que tenía una quebrada porque era un show, montarla es pues trabajo de 2, 3 personas, ¿no? Sí. ¿Podemos verlo? Sí. Con todo y polvito. Ándale. Uf, qué recuerdos, qué flashback. No lo puedo creer. O sea, en esa época pues yo los corría, no teníamos mucha lana, entonces comprabas un carrito y poco a poco ibas ganándote piezas para hacerlo mejor o ahorrando tus domingos para comprarle un motor más fuerte y correr en otras categorías. Y hoy verlo aquí, después de 20 y tantos años, es una locura. ¿A ti qué recuerdos te traen esta pista? Recuerdo muy bien que tenían esta pista guardada, o sea, la caja esta, la tenían guardada hasta mero abajo. Le decíamos siempre a mi amigo, se llamaba Carlos, el dueño de la tienda. Le decía, ¿qué es eso? Y yo, al rato vas a ver, al rato vas a ver. Y ya un día de repente, nosotros, yo y mi hermano siempre le ayudábamos a armar la pista, pues vivíamos aquí al lado. Y dijo, no, ahora sí vamos a poner el de la caja. ¿Sí? No, pues ya lo sacamos y nos quedamos acá. No, pues el carro pues, tiene que pasar a una muy buena velocidad. Sí, porque el de caja normalmente Porque da dos vueltas a 360 era difícil grados. que el de cajita pasara, ¿no? O sea, que tuviera la potencia para subir y darle la vuelta. En la misma pista no podía estar el brinco y el loop, porque para el brinco necesitas que los carros estén bajos para que hagan tope y no salgan volando.
Y aquí no ocupas que estén nada de bajos porque si no, no dan la vuelta. No es solo echar el carro y ya quedé vuelta, sino hacerle ese performance, esa customización al carro para que pase el loop, para que salte el puente y vuelva a bajar y que al mismo tiempo sea tan ligero que corra más que todos. Para mí inicia una nueva etapa en este hobby. ¿Por qué? Porque aparte las competencias en Japón siguen al 100. No sé si ustedes han visto las competencias que se hacen en Japón. Para mí sería un sueño, ya que este año me fui 2 veces a Japón, poder hacer una nave que correr allá. Creo que corren miles de japoneses y también en California y varias partes de Estados Unidos hay mucha competencia de tamilla. Mi misión va a ser ahora reunir a todos los tamilleros en México y pues deleitarnos con esta pista. 1, recuperar esos recuerdos y 2, ponernos al día y a la vanguardia con todos los modelos nuevos que han salido. Es chistoso pensar cómo casi 18 años después hay generaciones jugando con esta misma pista. Es parte del coleccionismo, creo yo. Es lo mismo que pasa con las generaciones que empiezan a coleccionar. Y la verdad para mí es un elogio porque sé que entonces varias generaciones vivimos con esto. Y a la fecha sigue durísimo en Asia o en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no recuperarlo en México nuevamente? Después de 20 y tantos años, la primera vez que prendo yo un tamilla y vamos a ver si pasa. Uy. Híjole, no saben lo que estoy sintiendo ahorita. Yo sé que ustedes ven una pista, pero yo veo mi niñez ahí. Todos los domingos era como, es lo que me muero por hacer. Y entre semana era terminar la tarea y ponerme a arreglar mi carro. Y lo difícil era que no tenías pista, entonces lo arreglabas acordándote cómo estaba el circuito, pero todos los fines de semana cambiaban la forma, entonces siempre había un obstáculo nuevo. ¿Y estos pegan? Ajá. Si no tuviera nada, se lo pasas sin problema. Es que todo esto está hecho para el puente. Para el puente, sí. Así también era aquí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, dejaban la pista de la semana pasada, por decir. Y ya el sábado era las carreras. El sábado ya era otra pista. Sí. Y ya, oye, ¿qué daban de premio? Motores, llantas, refacciones. Ay, no, sí estaban consentidos, ¿eh? Lo ganábamos casi todos. Hyper Dash Pro, este corre bien, ¿no? Sí, sí corre bien. Y chequen, así es como venía. Este era un carro de caja, obvio lo tenías que armar, pero venía sencillo. Venía con rollers de plástico, ningún aditamento en el chasis. Y luego tú le quitabas los rollers y lo volvías, por ejemplo, ya una bestia así para que aguantara el motor. Entonces tiene aquí sus pesitos, doble roller adelante, los cerillos. ¿Cómo le llamaban estos? Champiñones. Armar un carro así, ¿cuánto te salía, prox? Este me salió como unos 3,000, 3,500, máximo 4,000 ya con el carrito. ¿Pero y todo lo compraste o fuiste ganando varias piezas? Sí, unas las fui ganando, otras pues las tuve que comprar y así. Bueno, más allá ya sacaron otra chulada. También esta milla. ¿Esta es de radiocontrol o qué? Esa nosotros la juntamos. Esa también la armas desde cero. Sí, también. Ah, sí, completa. Oye, pero ¿y dónde corrían esto? Nos íbamos a Un parque, un terreno. una vez nos fuimos a las de los skaters Ah, órale, y qué se chido. subía las rampas y todo. Ajá. Ahora lo tenebroso. Vamos a contar piezas, vamos a acomodar caja y pues acabar con la negociación, ¿no? Sí. Yo no quisiera, pero ya estás aquí, ya no va a venir. No. Get paid, yeah, get the money, yeah, I'll just stack it up and save. Never be a day I blow 100 for a train. No. Ahora que el arme allá, a ver si un día me visitan, ¿no? Sí. No va a caber. Bastante. Sacándola, ¿no? Preciso, ¿eh? Todo cabe bien acomodadito, como de costumbre, hasta el gorro, las manos llenas de tierra. No hay cacería si no te manchas las manos. Se fue
mucho, mi carnal. Espero verlos pronto en una carrerita por allá. Sí, pues ya nos ponemos de acuerdo. Ahora que inicie con todo el rock and roll, preparen sus naves. Sí, pues me va a tocar competir contra el NIN. Qué odisea fue cargar todo esto, pero la verdad creo que la pasamos bien, muchas anécdotas, estaban hasta los papás. Yo creo que es muy bonito ver que tus hijos disfrutan de un hobby. Ellos no se quisieron deshacer de sus carros porque obvio pues era tu campeón, pero me armaron uno muy chido con el cual vamos también a usarlo para esta pista. Ahorita ya me dio hambre después de la cargada y vamos a ir a unas carnitas muy famosas que se llaman carnitas Citripio. Me muero por llegar a casa y jugar con ella. Llegamos a las épicas carnitas de Cimitrio. Va a ser la primera vez que las pruebo. De hecho es por primera vez que vengo a Michoacán, así que estoy muy emocionado. Ya me di en la mañana una birria que estaba excelente. Y ahora pues tenemos que terminar este viaje con unas buenas carnitas. Yo soy de los pros que le mete al buche y a la nana. Ya no hay, aquí les dicen taquitos de sesos, yo les diré quesadillitas de sesos, pero no vamos a entrar en ese dilema. Lo que es venir a provincia y comer es delicioso. La gente anda más relajada, todo te sabe más rico porque no hay tanto estrés como en la ciudad. Agüita de lima para cortar la grasa. Ay, Dios. Un manjar. Ay, Cimitrio. Voy a poner un chilito aquí nomás para acompañar recio. Chicharroncito. Arriba, a ver nomás, así, espolvoreado. No sé si habrá sido pretexto venir de cacería aquí solo para comer carnitas. Qué bárbaro. Son suavecitas. Tienen un color más oscuro a las que normalmente encuentras en México, en el DF. Pero están mágicas, ¿eh?